Me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias por el Salmo primero, el Salmo primero. Como sabéis, el Sermón del Monte es una de las porciones de la Escritura más conocidas. Incluso personas que no profesan ser cristianas conocen acerca del Sermón de la Montaña o incluso están dispuestos a aceptar que algunas de las enseñanzas que ahí se nos traen por parte del Señor Jesucristo son buenas. Y sin duda alguna, cuando miramos el Sermón del Monte, nos llama la atención lo que se conoce como las bienaventuranzas. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo comienza este mensaje memorable con las bienaventuranzas, una palabra que podría traducirse como feliz o dichoso. Las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que trae esas bienaventuranzas. Pero esa palabra bienaventuranza es una palabra que se encuentra ya en el Antiguo Testamento, no es una palabra que usa nuestro Señor Jesucristo sin tener en cuenta el uso que se hace de la misma en el Antiguo Testamento. Y uno de los lugares donde aparece esa palabra es el Salmo primero. Dice, bienaventurado el varón, bienaventurado el varón. Y podemos encontrar que hay otras muchas referencias aquí en el Salterio a esta palabra bienaventurado. Pero yo os quiero hacer una pregunta en esta mañana. Leo estos 3 primeros versículos y os pregunto después. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y la pregunta es, ¿quién es este varón? ¿Quién es este varón del que hablan las Escrituras? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo. El varón de que aquí se está hablando es nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que de entrada poder demostrar con las Escrituras que está hablando de nuestro Señor Jesucristo fundamentalmente. En primer lugar, os recuerdo lo que entendemos que son los salmos. ¿Qué son los salmos? Cuando hablamos de los salmos tenemos que recordar que siempre decimos que es un libro fundamentalmente mesiánico, es decir, nos habla del Mesías, nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Sería una gran sorpresa que en el comienzo de ese mismo salterio no se nos hablara inmediatamente de aquel que es el centro y el corazón mismo de la Escritura, de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, cuando decimos que el salterio es mesiánico, no estamos diciendo que hay algún salmo aquí y allá en el que podemos encontrar alguna referencia difícil de encontrar, por otro lado, a nuestro Señor Jesucristo, sino que todo el salterio rezuma con la persona del Señor Jesucristo desde el mismo comienzo del mismo. No es simplemente un consejo tomado de la literatura sapiencial, el que nos trae aquí el Salmo primero, como una referencia a aquel que es el único varón que no ha andado en consejo de malos, que no ha estado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y también sabemos que está hablando de él fundamentalmente porque, si os dais cuenta, el Salmo 1 y el Salmo 2 están íntimamente conectados. De hecho, algunas veces, y esto está en la parte, en la historia de la Iglesia, el Salmo 1 y el Salmo 2 realmente se consideraban como un solo salmo. Es muy curioso eso. Nosotros hemos encontrado otra forma de numerarlos, pero el Salmo 1 y el Salmo 2 realmente son un mismo salmo. Y en el salmo, lo que nosotros llamamos el Salmo segundo, encontramos que hay una referencia a ese varón que no anduvo en consejo de los malos y que aquí se le llama
el rey. Pero yo he puesto, versículo 6, Salmo 2, sobre Sión a mi rey. ¿Quién es ese rey de las naciones? ¿Quién es este rey? Es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que esa referencia al rey obviamente tiene que ver, en primer lugar, históricamente hablando, con David, el rey David. David es ese rey y sabemos que el Mesías sería conocido, y así fue confesado por muchos de sus contemporáneos, como el hijo de David. David es, por tanto, aquel al que se están refiriendo, pero hay uno más grande que David aquí, que es nuestro Señor Jesucristo. El Salmo está anticipando esa realidad de quién es ese auténtico rey. Pero ¿cuál es el carácter de ese rey? Es este varón que desde el primer momento se le llama bienaventurado. Pero es importante que nos demos cuenta de esa figura real y su conexión. Notadlo aquí, que se nos dice: en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita día y noche, con respecto a las instrucciones que da Moisés con respecto al rey. ¿Qué tenía que hacer el rey en Israel? Cuando llegara el momento en la providencia de Dios en la que hubiera un rey en Israel, ¿qué tendría que hacer ese rey? Moisés instruye al pueblo sobre el futuro de ese rey. Y en Deuteronomio, en el capítulo 17, se nos dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. El rey es aquel que se va a caracterizar por ese estudio de la palabra de Dios, por ese deleite en la ley del Señor. ¿Y quién es este? Sino aquel que se deleitó en lo más profundo de su corazón y de su ser en la ley de su Padre, la ley de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este Jesús se ha presentado en tantos y tantos salmos con esa característica real y al mismo tiempo con esa devoción por la ley del Señor. Dice en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Deuteronomio 17 nos está hablando de esa realidad, pero es muy interesante que esa primera bienaventuranza, ¿a quién se dirige? La primera de las bienaventuranzas que encontramos en el Evangelio de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino, el rey. Lo primero es el rey. El rey que tiene un reino. Aquí ha venido nuestro Señor Jesucristo, ha traído el reino de Dios en su propia persona. ¿Quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes reciben esa bienaventuranza de parte del rey? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el gran tema del anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente, dice en este mismo mensaje, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el Rey, por tanto, el que está trayendo ese mensaje. ¿Quién es este Rey? Es el bienaventurado, es este varón de dolores experimentado en quebranto. Y por tanto, la Escritura está llamando nuestra atención sobre el bienaventurado, porque solo el bienaventurado puede traer bienaventuranzas. Solo Él tiene autoridad para decir quién es bienaventurado, porque Él es el bienaventurado. Y esa palabra bienaventurado es muy interesante entrando ya en ella. Estamos viendo que
es una referencia completa a nuestro Señor Jesucristo. Pero esa palabra, ¿qué significa realmente? La palabra bienaventurado hace un momento os decía que significaba feliz o dichoso, pero la raíz de la palabra realmente está haciendo referencia a lo que se dice aquí, que es fundamentalmente el Señor Jesucristo. Mirad lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Porque la palabra tiene que ver con lo que es recto, con lo que es justo. ¿Dónde está la bienaventuranza? En lo que es recto y justo a los ojos de Dios. Esa es la bienaventuranza. Por eso Él es el bienaventurado, porque en su corazón está la realización completa y perfecta de la voluntad de Dios, tal y como aparece en su propia palabra. Y encontramos, por tanto, que aquí se nos está describiendo a este varón ideal, este varón perfecto. ¿Quién sino nuestro Señor Jesucristo mismo? Jamás, decían sus contemporáneos, algunos de ellos, habló un hombre como este. Y él mismo se atrevió a traer ese reto delante de los mismos, diciendo: ¿quién de vosotros me redarguye, me convence de pecado? ¿Por qué? Porque hay una perfección. Hay aquí una, por tanto, obediencia completa a la ley de Dios. Él es el que ha obedecido completamente todos los mandatos de Dios. Los ha obedecido de una manera cabal. Los ha cumplido totalmente. Esa es la realidad de la persona de Cristo Jesús que se nos presenta aquí y en tantos y tantos otros lugares de la Escritura. Cuando miramos a Jesús, tenemos que pensar que es ese varón que cumplió completamente con toda la ley del Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su amor, está lo más profundo del deseo de su alma, el cumplimiento de la misma. Y por eso es el bienaventurado. No hay ninguno como él. ¿Por qué somos finalmente cristianos? Porque hemos encontrado al bienaventurado. Porque el bienaventurado ha venido a nuestras vidas. Porque el bienaventurado ha traído bendición a nuestra existencia. Solo el bienaventurado podía traer esa realidad, porque solo él ha obedecido completamente a la ley del Señor. Y por eso, cuando se escribe la Epístola a los Hebreos, el autor de la misma, si miráis cuidadosamente ese capítulo 10, resalta un aspecto muy particular de la persona de Cristo Jesús. Por supuesto, toda la epístola nos está mostrando la superioridad de Cristo sobre personajes eminentes del Antiguo Testamento, Moisés, por ejemplo, o Aarón, y nos está mostrando la superioridad de Cristo sobre los tipos y sombras del Antiguo Testamento, porque todo esto estaba apuntando a su venida y a su obra perfecta en la cruz del Calvario. Pero ahí en ese capítulo 10 hay algo que es crucial para nosotros en esta ocasión notar, y es que dice, resalta, subraya, que lo que hay que mirar en Cristo Jesús es esa voluntad de cumplir con la ley de Dios, de cumplir con los mandatos del Señor. En su caso particular, de venir a este mundo y ser nuestro Salvador. Esto es lo que pone a Cristo Jesús en un pedestal por encima de cualquier otro. Hay esa perfección, esa hermosura de su santidad en su persona. ¿Quién hay como este varón? Él es el bienaventurado. Y lo que hace aquí nuestro Señor Jesucristo en esa obediencia completa a la ley es algo que reside en su propia persona. Él es Dios hecho carne. Él es aquel que en su persona ha obedecido completamente a la ley del Señor. Hay una realidad que es consustancial a la persona misma del Señor Jesucristo y que lo pone aparte de cualquier otro. Pero también la Escritura nos está enseñando
que Él es aquel que ha venido como el representante de su iglesia. En esa obediencia que Él rinde a la ley de Dios, tenemos también que observar que hay una relación con nosotros, una relación que tiene que ver con aquel primer Adán, donde el primer Adán fracasó estrepitosamente, y sus hijos conocemos bien lo que fue aquel fracaso, nuestro propio pecado, condenación, ruina, tristeza, desesperación y muerte. Nuestro Señor Jesucristo, con su obediencia perfecta a la ley de Dios, triunfó. Por eso es fundamental que observemos el orden en que se presentan estas cosas en el Nuevo Testamento, y antes de que nuestro Señor Jesucristo pronuncie esas bienaventuranzas, sabemos que ha tenido un conflicto con Satanás. ¿Dónde? ¿En un paraíso? ¿En un jardín del Edén? No, en un desierto, que es la consecuencia de nuestra caída. Y allí donde Adán fracasó en un paraíso, Cristo triunfó y derrotó a Satanás en el desierto. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo por medio de la palabra suya, la palabra del Señor. Obedeció completamente a esa ley del Señor. Y por tanto, lo que este Salmo 1 nos está enseñando acerca del Señor Jesucristo es esa obediencia activa, de corazón, perfecta a las demandas de la ley del Señor. Todo aquello que la ley demandaba, Cristo lo cumplió. Lo cumplió en su persona y como representante de la Iglesia. Todo aquello en lo que fracasamos en Adán, hemos triunfado en el varón bienaventurado, en él. Toda esa desobediencia que caracterizó a Adán y a nosotros, lo contrario de lo que encontramos en Cristo. En él hay una obediencia activa para hacer la voluntad del Señor. Y lo vemos, el aspecto de esta obediencia activa, en toda su trayectoria en este mundo. ¿Cómo podemos entender que alguien como él se humillara para sufrir las penalidades de un mundo caído como este? Pongo en los términos más sencillos posibles. ¿Cómo se puede explicar que el Hijo de Dios tuviera que arrostrar la vida en un desierto? Esa es la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo dispuesto a llevar sobre sí esa humillación de vivir en ese desierto, pero lo hizo de lo más profundo de su corazón, con una disposición de obedecer a la ley, de humillarse completamente para sujetarse a esa realidad de las consecuencias de nuestra propia caída en el pecado. Lo hizo desde lo más profundo de su corazón. La ley demandaba de él que viviera completamente de acuerdo a los mandatos del Señor, en armonía con esa enseñanza. ¿Y dónde lo experimentó? Sino en un mundo caído, en un mundo lleno de maldición y de humillación por causa del pecado. Y esa obediencia culminó en la cruz del Calvario. Es verdad, en la cruz del Calvario vemos cómo Cristo recibe sobre sí las sanciones que la ley reservaba exclusivamente para los transgresores de la misma. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que dice la ley. ¿Por qué murió el Señor? Llevó sobre sí la obediencia a Dios hasta el punto de sufrir ese castigo en aquella cruz. Pero lo hizo de buena voluntad. Lo hizo queriendo llevarlo. No fue arrastrado contra su voluntad a esa cruz. No fue llevado a esa cruz como si él no quisiera ir. No, hay una obediencia activa que le lleva a esa cruz del Calvario. Hay una realidad, por tanto, que se destaca aquí en el libro de los Salmos, de esa obediencia activa del Señor Jesucristo. Es un aspecto de una obediencia completa y una obediencia pasiva que estoy también mencionando, relacionándolas, porque ambas van
juntas. Hay un someterse a esas sanciones de la ley. Eso es lo que se llama la obediencia pasiva. Pero hay una obediencia activa de hacerlo voluntariamente, de corazón. Hay un deleite de hacer lo que es bueno y de llevar incluso aquello que es nuestra propia maldad para nuestra propia salvación. Esa es la realidad de la que nos habla aquí la Escritura. Por eso es el bienaventurado. Por eso este varón es bienaventurado. Y por eso no podemos entender el sermón del monte y las bienaventuranzas si no entendemos quién es el que pronuncia esas bienaventuranzas. Y a la luz de la Escritura es el bienaventurado. Y eso, esta obediencia activa del Señor Jesucristo, esta obediencia de corazón a sus leyes, ¿qué tiene que ver con nosotros? Podría estar haciendo esa pregunta. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Mira, lo primero es esto. Nuestra salvación descansa sobre la obediencia activa del Mesías encarnado, no sobre la nuestra. Nuestra salvación no depende de que nosotros cumplamos la ley de esta manera. ¿Quién la ha cumplido así? El mejor de nosotros, que se llama Adán, el mejor de nosotros fracasó. Tú y yo hemos fracasado también, estrepitosamente. ¿Quién sino Él cumplió con esa ley? Pues bien, nuestra salvación descansa en esa obediencia activa a la ley del Señor. Un teólogo norteamericano, Gresham Machen, hay algunos libros suyos en castellano, yo os recomiendo que los leáis, son extraordinarios. Murió el 1 de enero de 1937 y justamente unas horas antes de morir envió un telegrama a otro amigo suyo, el profesor John Murray, del que también tenemos libros en castellano. Y estas son las últimas palabras de este gran teólogo. Estoy tan agradecido a Dios por la obediencia activa de Cristo. No hay esperanza sin ella. A la hora de la muerte, a la hora de afrontar el juicio de Dios, ¿cómo venimos delante de Él? Si hemos fracasado, venimos porque ha habido un varón bienaventurado que ha obedecido perfectamente la ley de Dios, hasta el punto incluso de querer llevar en la cruz la sanción que demandaba esa ley. Esa obediencia integral del Señor por nosotros los pecadores. Nuestra salvación descansa en la obediencia de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que resaltemos esa vida de este varón bienaventurado, como la Escritura nos está llamando a realizar en esta ocasión? Lo que quiere decir es que ser salvos implica que se nos atribuye la justicia de Cristo Jesús. Solemos pensar en la obra de Cristo Jesús, lo pongo de esta otra manera, como que en ella tenemos el perdón de nuestros pecados. Y esto es cierto, claro que tenemos el perdón de nuestros pecados. Cristo fue a la cruz y allí pagó por nosotros, para que fuéramos perdonados. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Pero ¿sabéis una cosa? Lo sabéis, lo sabemos. La Biblia nos dice que no solamente Cristo ha merecido para su iglesia el perdón de los pecados, también ha merecido para nosotros la adopción como hijos y la vida eterna. Si solo hubiera muerto en la cruz, lo pongo de esta manera, para que lo entendamos todos mejor, sí, habríamos sido perdonados, pero estaríamos en el lugar, si lo puedo decir de esta manera, de Adán, en el paraíso. Ahora tenemos que ganarnos el cielo. Si Adán hubiera sido firme en su obediencia, habría merecido la bendición de Dios para su vida. Cristo no solo ha perdonado nuestros pecados, glorioso como esto es, sino que ha merecido para nosotros la vida eterna. Tú y yo ahora sabemos que tenemos vida eterna por la fe en Él. ¿Por qué? Porque Él rindió una obediencia perfecta a la ley del Señor. Esto es
lo que se les dijo en el paraíso. Si Adán obedecía a los mandatos de Dios, viviría para siempre. ¿Qué hizo Adán? No lo hizo. Cristo lo ha hecho por nosotros. Y ahora nosotros, por la fe en Cristo Jesús, hemos obtenido también la vida eterna. Esa es la gloria de esta enseñanza. Todo descansa en esa obediencia del varón que es bienaventurado. ¿Te regocijas en esa salvación? ¿Eres consciente de la amplitud y de las riquezas que hay en Cristo Jesús hasta el punto de que su vida ha merecido la vida eterna para todos aquellos que son suyos? Que en Él tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Somos conscientes de la inmensa riqueza que tenemos en Él. Eso es lo que nos dice la Escritura, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso Él es el bienaventurado, por eso descansamos en Él. Y es precisamente por esto que nuestro Señor Jesucristo hará que nosotros ahora también podamos ser llamados bienaventurados. Nuestra bienaventuranza que Él va a pronunciar sobre sus discípulos, implicando todo lo que es la obediencia a esa ley de Dios. Es algo que Él y solo Él puede traer. La felicidad y la dicha solo pueden ser expresadas y traídas por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el libro de los Salmos y también el Sermón del Monte reflejan esa realidad de que toda bienaventuranza viene solamente de parte de Dios. Por eso dice en el Salmo 65, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado, ¿por qué? Porque estamos en el bienaventurado, en el varón que es bienaventurado. Y es, por tanto, en ese sentido que tú y yo ahora también podemos entender este salmo. Ese camino que Él recorrió perfectamente es ahora el camino que tú y yo tenemos marcado. En ese sentido, el Salmo 1 se aplica también a nuestra vida. ¿Cuál es la bienaventuranza? La bienaventuranza es vivir como Cristo Jesús lo hizo. Precisamente porque la felicidad y la dicha está en ese camino, el camino suyo, yo también voy a transitar por él mismo. ¿Acaso no lo dijo nuestro Señor Jesucristo? Las palabras del apóstol Juan, cuando nos dice en su primera epístola, capítulo 2 y versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Por qué? Porque esa es la bienaventuranza. Él anduvo de esa manera y nosotros ahora somos llamados a imitar a nuestro Señor Jesucristo, a encontrar ese deleite en la ley del Señor. Ese es el objetivo, la ambición que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón. Que haya ese deleite en la palabra de Dios. Muchas veces hablamos de esto, ¿no? El rey tenía que leer la ley del Señor. El varón ha leído la ley del Señor. Pero notad que dice que se deleitan en la ley del Señor. Esto es lo que tenemos que buscar. No se trata simplemente de tener un tiempo de lectura, un tiempo de devoción. No se trata simplemente de escuchar estas cosas. Se trata de que haya un deleite en las mismas. Hay que buscar que estas cosas conmuevan nuestra alma y nuestra conciencia, porque esto es realmente a lo que está apuntando toda la Escritura. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar al corazón. De otra manera, porque esto es tremendamente útil para todos y cada uno de nosotros, nuestros estados de ánimo tantas y tantas veces tienen que ver con la realidad de que estamos en un mundo caído y en nosotros está el pecado.
el pecado que mora en el creyente. Pero esto no significa que simplemente nos conformamos y decimos no podemos hacer nada. No, tenemos que enfrentarnos a esa realidad, a esos estados de ánimo que reflejan que estamos en este mundo caído. Claro que estamos en este mundo caído, por supuesto que estamos, pero no nos conformamos. Es decir, lo que os quiero decir es que tenemos que buscar que ese estado de ánimo refleje más bien la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, estad siempre gozosos. Ah, pero es que tú no sabes los problemas que yo tengo. Pero sí sé lo que dice la Escritura. Que tu deleite está en la palabra de Dios. Y que hay un gozo que nos permite afrontar todo, porque ese gozo no depende de mi estado de ánimo o cómo yo percibo la realidad, sino de que soy de Cristo Jesús, de que soy suyo y que lo soy para siempre, que nada ni nadie me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por tanto tenemos que ajustar nuestra vida a la realidad de lo que enseña la palabra del Señor. ¿Acaso no es esto lo que resalta constantemente cuando leemos en el Evangelio cómo hay ese deleite, ese celo por hacer la voluntad de Dios en Cristo Jesús? A eso es lo que hay que apuntar. No conformarnos, decir, Señor, es que esto es así. No, quiero ese deleite. Cristo tuvo ese deleite. Yo sé que no voy a ser perfecto, pero eso no quiere decir que sea conformista. Tengo que ambicionar que algo de la realidad de ese deleite aparezca en mi vida en este momento. Porque esa es la realidad a la que estoy siendo conformado. He sido llamado a ser como Cristo Jesús mismo. Y mi vida tiene que reflejar la enseñanza de su propia palabra. Y por ello, nuestra confianza está en esa realidad de lo que implica esa bienaventuranza, que solo puede, por tanto, proceder de Él. Solo puede venir del varón que es bienaventurado y que solo puede ser definida por Él. Solo Él nos puede decir en qué consiste la felicidad. Y esa felicidad reside en nuestra confianza en el Señor Jesucristo. ¿Habéis notado ese Salmo 1, 2 o un solo salmo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cómo acaba el salmo? Bienaventurados todos los que en él confían. Precisamente porque hay un varón que es bienaventurado. Nosotros, cualquiera de nosotros, somos bienaventurados. Sin él confiamos. Este varón que obedeció a la ley de Dios, esa obediencia activa de la que habla el Salmo 1 principalmente, esa obediencia pasiva, esa victoria de la que habla el Salmo 2, nos llevan a la conclusión de estos dos salmos: bienaventurado todos los que en él confían. Y por eso toda la Escritura, el Salterio en particular, destaca dónde está la bienaventuranza. Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Quién es este? Este es el varón que es bienaventurado. Nuestra bienaventuranza está en confiar en Él. ¿Has confiado tú en Él? En esta vida y en esta muerte, ¿de qué dependes? El creyente dice: mi confianza está en aquel que obedeció completamente a la ley de Dios, que cumplió con gozo todas las demandas de la ley
y al mismo tiempo me amó hasta el punto de llevar sobre sí mismo incluso las sanciones que la ley tenía para aquellos que rompían esa ley. Aquel que no rompió la ley, jamás, sino que tuvo su corazón en ese deleite en la misma, estuvo dispuesto a sufrir, sin embargo, como un transgresor más de la misma. Ahí está mi confianza, en ese varón. ¿Habrá alguno mejor que este en el que tú puedas confiar? ¿En quién vas a poner tu vida? Sino en este bienaventurado. Y si así lo haces, tú también serás bienaventurado, aquí y por toda la eternidad. Quiera Él que todos pongamos esa confianza en el bienaventurado Dios. Amén.